Nos dice el ejercicio 35. Observa la siguiente representación y responde a las preguntas planteadas. Aquí tenemos una representación en la que se observa un perfil de temperatura en función del tiempo y vemos que ese perfil de temperatura, la temperatura va de arriba a abajo a medida que va pasando el tiempo. Entonces aquí nos están preguntando, ¿se trata de una gráfica de calentamiento o de enfriamiento? Aquí en los apuntes, en el apartado donde hablamos de las gráficas de cambio de estado, hay dos tipos de gráficas. Están las gráficas de calentamiento, que son aquellas que tienen un perfil creciente de temperatura, es decir, la temperatura va hacia arriba, crece a medida que pasa el tiempo, y otras que son las gráficas de enfriamiento, en la que la temperatura va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Pues aquí lo que tenemos es la situación esa, una gráfica de enfriamiento, ¿vale? Porque en el razona tu respuesta ¿por qué de enfriamiento? Porque a medida que transcurre el tiempo, la temperatura va disminuyendo. A medida que transcurre el tiempo, la temperatura va disminuyendo. ¿Vale? ¿Veis cómo va disminuyendo? Va yendo de 160, va bajando hasta 60, va bajando por aquí, y luego vuelve, y luego nuevamente vuelve a ¿vale? Nos dice además por aquí, indica la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Para saber cuál es la temperatura de fusión y de ebullición, pues vamos a analizar la gráfica, los distintos tramos que tenemos aquí, ¿vale? Vemos que tenemos un primer tramo en el que la temperatura va disminuyendo, y en este tramo que tenemos aquí, al estar disminuyendo la temperatura estamos en un solo estado, ¿vale? No se está produciendo un cambio de estado porque la temperatura va disminuyendo, está cambiando la temperatura. ¿En qué estado estaríamos ahí? Sería estado gaseoso, ¿vale? En el siguiente tramo la temperatura permanece constante durante un tiempo, ¿vale? Ese tramo en el que la temperatura permanece constante durante un tiempo correspondería con un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado? Cambio de estado de gas a líquido, ¿vale? A este cambio de estado se le llama condensación, ¿vale? Luego hay otro tramo en el que nuevamente la temperatura vuelve a disminuir. Ese tramo en el que la temperatura nuevamente vuelve a disminuir, que correspondería con todo este tramo, ahí estaríamos en estado líquido. Todo eso sería o correspondería con el estado líquido, ¿vale? Luego aquí tenemos otro tramo donde la temperatura nuevamente se mantiene constante, ¿vale? Y en ese tramo se está produciendo el cambio de líquido a sólido, ¿vale? Aquí tenemos líquido más sólido. Corresponde al cambio de estado solidificación. Que a nadie se le ocurra poner que este cambio de estado se llama congelación, ¿vale? Se llama solidificación. Congelación es cuando nosotros hacemos referencia al cambio de estado líquido a estado sólido del agua, ¿vale? Y este otro tramo, aquí la temperatura vuelve nuevamente a disminuir. Aquí estaríamos ya todo esto en estado sólido, ¿vale? Entonces tenemos aquí ya dos cambios de estado. Tenemos el cambio de estado condensación y el cambio de estado solidificación, ¿vale? ¿A qué temperatura se produce?
La condensación. La condensación, aquí no tenemos explícitamente temperatura de condensación y temperatura de solidificación, pero tenemos la temperatura de fusión y la de ebullición. Tenemos que saber que la temperatura de fusión es la misma, es la misma que la temperatura de solidificación, ¿vale? Entonces, si nos preguntan temperatura de fusión, como estamos ante una gráfica de enfriamiento, tendríamos que fijarnos en dónde se produce la solidificación. Y la solidificación se produce, podríamos decir, prácticamente a menos 100 grados centígrados. ¿Vale? Vale, seguimos. Y la temperatura de ebullición, aquí no tenemos explícitamente el cambio de estado de vaporización, pero tenemos el cambio de estado de condensación, el cambio de estado en el cual se pasa de líquido a gas, que es la ebullición o la vaporización, es el mismo, es la misma temperatura a la que se produce la condensación. Y vemos que la condensación aquí se está produciendo a aproximadamente 50 grados centígrados. ¿Vale? No, 60 no sería porque está un poquito por debajo, ¿vale? Si seguimos la rayita esta, estamos un poquito por debajo. Estamos entre el 40 y el 60, ¿vale? Termino y ahora resolvemos dudas. Aquí también, en este apartado, guiñando el ojo, os indico que también puede ser que os pregunte por la temperatura de condensación y de solidificación. ¿Vale? Tenéis que saber que la temperatura de condensación es la misma que la temperatura de ebullición, que son 50 grados centígrados, y la de solidificación es la misma que la de fusión, que son menos 100 grados centígrados. Recordad que la temperatura a la que se produce un cambio progresivo es la misma temperatura a la que se produce el mismo cambio, pero en regresivo, ¿vale? Las temperaturas son las mismas. Vale, y aquí ¿qué tenéis que poner? ¿Qué le sucede a la temperatura cuando la sustancia se funde? Aquí tendríamos que poner... Cuando la sustancia se funde, en este caso no se funde, en este caso se está solidificando, pero bueno, cuando se funde o cuando se está solidificando, la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué? Porque durante un cambio de estado, el calor invertido, esto lo tendríais que poner aquí, durante un cambio de estado, el calor invertido lo emplea la materia en el propio cambio de estado, es decir, en aumentar o disminuir las fuerzas de unión entre las partículas, ¿vale? Sí. En un cambio de estado, o sea, ¿qué le sucede a la temperatura cuando la sustancia se funde? Cuando la sustancia se funde, la temperatura permanece constante porque el calor invertido se emplea para aumentar o disminuir las fuerzas que unen a las partículas. Aumentar o disminuir las fuerzas que unen a las partículas. ¿Vale? No en aumentar o disminuir su energía cinética. Vale. Y aquí, en este, tenemos completa la siguiente tabla indicando con una X el estado de agregación en el que se encuentran a las temperaturas indicadas. ¿Vale? Pues nos están dando 180 grados y para completar una tablita de estas, pues tendríamos que fijarnos las temperaturas de fusión y las de ebullición. ¿Vale? Pensad que la temperatura de fusión es la que pone el corte por debajo y la de ebullición la que pone el corte por encima. Es decir, todo lo que esté por encima de 50, todo lo que esté por encima de 50 va a ser gas, 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 y aquí ya estamos, en el siguiente estaríamos ya por debajo del 50. De aquí estaríamos en estado líquido en todos hasta el menos 100 grados centígrados, menos 100. Menos 100 estaría aquí ya, ¿vale? Con lo cual esto ya sería, esas dos situaciones sería en estado sólido. Recordad, si alguna temperatura a la que me preguntan, insisto, guiño, guiño, alguna pregunta, alguna de las que me ponen aquí, corresponde a alguna de esas temperaturas con la propia temperatura de cambio de estado, ahí tendríamos que indicar
que coexisten los dos estados del cambio. Imagínate que nos estuviesen diciendo 100 grados centígrados aquí. Hubiese aquí 100 grados centígrados, pues diríamos que ahí coexisten tanto el líquido como el sólido, ¿vale? Un momentito, por fin. Gracias.